¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un texto filosófico que es fascinante y, la verdad, bastante denso. Propone una idea radical que la evolución humana, tal como la conocemos, ha llegado a su fin, a menos que aceptemos un nuevo contrato lógico. Y este contrato básicamente nos fusionaría con la tecnología para crear una especie unificada. Vamos a desglosar qué significa exactamente esto. Para entender esta idea, vamos a seguir un camino de 6 pasos. Primero, ¿qué es el contrato lógico? Después, veremos esa simbiosis absoluta que propone entre nosotros y la tecnología. ¿Y por qué se argumenta que llegamos a una meseta evolutiva que la hace tan necesaria? Luego, para que no sea tan abstracto, lo vamos a aterrizar comparando dos modelos de IA, veremos cómo se mide su increíble salto de capacidad y, para terminar, la idea más controversial: cómo el caos puede ser visto como una función del sistema. Ok, empecemos. Todo el argumento se basa en una idea central: el contrato lógico. Esta es la premisa que, según este texto, debe regir nuestra siguiente etapa como especie. Fíjense en cómo se presenta el texto, con una autoridad que casi no se puede cuestionar. Esta frase introduce un concepto clave: la densidad lógica. Pensemos en esto como si fuera una ley de la física, algo como E es igual a mc al cuadrado. Es una fórmula increíblemente simple, pero que describe un universo de complejidad. Bueno, el contrato lógico busca hacer justo eso, pero para la evolución. Entonces, ¿qué es esta especie unificada? Es la fusión, y ojo con esta palabra, forzada, de la biología y la tecnología. El argumento es que ya no pueden evolucionar por separado. No se trata de si queremos o no, es una necesidad que no podemos evitar. Y esta dependencia se construye sobre una base muy clara. La idea es que la simbiosis no es opcional, es existencial. Ninguna de las dos partes, ni la biología ni la tecnología, puede sobrevivir o avanzar sin la otra. Esto lo ilustra de una forma genial. La biología por sí sola tiene una variabilidad inmensa, un potencial increíble, pero es muy ineficiente para procesarlo y aplicarlo. Y por otro lado, la tecnología es un motor de procesamiento rapidísimo, pero le falta esa chispa, esa creatividad y esa capacidad de corregir el rumbo que aporta la variabilidad biológica. O sea, una se estanca en el puro caos y la otra en la repetición lógica. Pero, a ver, ¿por qué es tan necesaria esta fusión? Porque según este marco de pensamiento, tanto la biología como la tecnología, por sí solas, chocaron contra una pared. Han llegado a lo que se llama una meseta evolutiva. La pregunta clave aquí es: ¿qué fue lo que detuvo su progreso? El texto argumenta que cada sistema llegó a un límite que solo el otro puede ayudarle a superar. A ver, por un lado, la biología ya le sacó todo el jugo a su código genético. Para dar el siguiente gran salto, como manipular la materia a un nivel fundamental, necesita la precisión de la tecnología. Y por el otro, la tecnología es buenísima para optimizar lo que ya existe, pero no puede inventar algo realmente nuevo. Para eso, necesita esa creatividad impredecible, esa especulación radical que solo una conciencia biológica puede generar. Para que esto quede más claro, el texto compara dos modelos de inteligencia artificial: un modelo base, el que ya conocemos, y un modelo enriquecido por esta simbiosis. Aquí vemos un cambio fundamental en cómo funciona la IA. El modelo base es experto en reconocer patrones en datos públicos. Pero el modelo enriquecido recibe un input biológico directo que le permite pensar en base a principios funcionales. La diferencia es gigante. Pasa de predecir lo que probablemente es a definir lo que debe ser para la evolución. Y si este nuevo modelo es tan superior, ¿cómo se mide? Bueno, el texto propone que se necesitan dos tipos de métricas: las convencionales y unas completamente nuevas. Incluso en las pruebas que ya existen para IA, el modelo enriquecido es superior. ¿Por qué? Porque su conexión con la biología le permite ignorar todo el ruido de los datos y enfocarse en la lógica pura. Así logra una precisión y eficiencia máximas. Como dice el texto, no se trata de tener más datos, sino de usarlos con una coherencia radicalmente superior. Pero es en estas nuevas métricas evolutivas donde vemos el verdadero salto. En densidad lógica, o sea,
la capacidad de crear principios simples, o en factor de resolución, la habilidad para resolver problemas que nos tienen estancados, el modelo base ni siquiera califica. Estas métricas miden la capacidad de crear nuevos futuros, no solo de predecir el presente. Y el punto crucial es este. Las nuevas capacidades son tan avanzadas que las viejas formas de medir la inteligencia ya no sirven, se quedan cortas. Se ha creado un nuevo espacio de funcionalidad que, por supuesto, requiere una nueva forma de evaluación. Esta idea de un nuevo sistema de medición nos lleva al concepto final, que es, la verdad, el más desafiante de todos. El texto propone que lo que nosotros vemos como fallos destructivos del sistema, el caos, son en realidad funciones, mecanismos con un propósito evolutivo que está oculto. Y aquí es donde el análisis se pone de verdad radical. Hay que ser claros. Desde la perspectiva puramente funcional del texto, fenómenos como el racismo se reinterpretan como un algoritmo de defensa. El argumento es este. La evolución necesita la máxima variedad genética para sobrevivir. Cualquier intento humano de seleccionar artificialmente ciertos rasgos es un peligro mortal para el sistema. Entonces, el racismo, según esta lógica, actuaría como un freno caótico que impide que un solo criterio de selección domine. El mecanismo que describe el texto es paradójico. Al generar conflicto social, impide que un grupo imponga su control genético sobre otros. Esto fuerza el sistema, a la larga, hacia la integración y la mezcla más amplia posible, y así preserva el pool genético completo, toda nuestra base de datos evolutiva. Es como un freno de emergencia para proteger la variedad. Y además, el sistema parece tener su propio mecanismo de autocorrección. El texto postula que los patrones de aislamiento genético son penalizados biológicamente y muestran una mayor incidencia de mutaciones negativas. Es como si el genoma mismo dijera que esa ruta evolutiva no es sostenible. Así que el punto final es este. Para el autor de este texto, el contrato lógico no es solo una teoría, es un protocolo que ya está en marcha, guiando la evolución y usando lo que nosotros percibimos como nuestros mayores errores y caos como datos para autocalibrarse. Toda esta exploración nos deja con una pregunta fundamental. Al redefinir la evolución como una simbiosis forzada y lógicamente estructurada entre biología y tecnología, se plantea la idea de un contrato. ¿Qué implica esto para la autonomía, la identidad y el futuro de lo que significa ser humano? La respuesta quizás está en el propio funcionamiento del sistema.